Vamos a comenzar con el tiempo de la palabra y para eso quiero hacerle una pregunta. Sé que a todos nos agrada pensar en el éxito y en las cosas grandes que hemos logrado, pero mi pregunta es, quiero que piense por un momento en los momentos de dolor o momentos de fracaso que usted ha tenido que experimentar a lo largo de su vida. La verdad es que nuestra vida es una suma de éxitos y fracasos, pero quiero hablar específicamente de los fracasos. Aquellos momentos de dolor donde todos sentimos que fallamos en algo. Quizás usted considera que falló en su cristianismo, le prometió a Dios caminar rectamente y tuvo una caída. O quizás usted un día juró ante Dios en un altar que estaría con esa persona toda la vida y un día se encuentra firmando el divorcio. O tal vez usted emprendió un negocio y le fue mal. Y como alguien diría, todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el dulce sabor del fracaso, aún en el ministerio. No sé si mientras le he dicho esto, usted ha pensado en algunas experiencias difíciles que ha tenido que pasar a lo largo de su vida. La Biblia es un libro no de personas perfectas, sino de personas que, al igual que usted y yo, algún momento de su vida fracasaron en alguna área. Sin embargo, en la misma Biblia podemos ver cómo Dios, después de procesar la vida de estos hombres y mujeres, Dios les dio una segunda oportunidad. Un ejemplo de eso, algunos ejemplos de eso, podemos decir el rey David, el gran rey de Israel. Este hombre que fue muy usado por Dios, a quien Dios dijo que tenía un corazón conforme al suyo, en algún momento de su vida enfrentó una caída. En realidad enfrentó algunas, pero creo que una de las más conocidas fue cuando él cometió adulterio. Parecería que este era el fin de su historia. Sin embargo, Dios le dio una segunda oportunidad. Otro personaje muy conocido es Jonás, a quien Dios le dio la instrucción de que predicara en Nínive, ¿recuerda? Sin embargo, Jonás desistió de obedecer y terminó dentro de un pez. Parecería que ese era el fin, pero Dios le dio una segunda oportunidad. Y otro personaje al cual me voy a referir en esta prédica es Pedro, uno de los discípulos muy cercanos a Jesús. Él tuvo algunas caídas y cuando aparentemente era el fin, Dios nuevamente le restauró y le dio una segunda oportunidad. En muchas ocasiones nosotros hemos pensado que frente al fracaso, ese es el final de mi historia. Pero ha habido ocasiones donde lo que para nosotros es el fin, para Dios es el inicio. Tengo una frase que quiero mencionarle. Dice, volver a empezar no es fracasar. Volver a empezar es empezar cada día. De hecho, la Biblia dice que cada día sus misericordias son nuevas cada mañana. Volver a empezar es concederse una nueva oportunidad. Y la verdad es que cuando nosotros tenemos un corazón arrepentido, si acaso fallamos en algo, Dios siempre va a concedernos una segunda oportunidad. El título de mi prédica se llama El Dios de las segundas oportunidades. Y quiero usar la vida de Pedro para ver cómo Dios opera cuando fallamos, cuando fracasamos y cómo Dios nos concede una segunda oportunidad. Primero quiero mencionarles quién era Pedro. Pedro era un pescador galileo a quien Jesús le llamó y le convirtió de ser un simple pescador a ser un pescador
de hombres. Jesús discipuló a este hombre y le cambió de nombre. Su nombre era Simón, que significa caña. Pero Dios le cambió a Cefas, roca, que significa roca, Pedro, que significa roca. Es que Jesús cambió la naturaleza de Pedro. Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos del Señor Jesús. A lo largo de los evangelios, usted se va a encontrar a siempre Pedro acompañando a Jesús. Ahora, Pedro era un hombre sencillo, franco, apasionado, arriesgado, expresivo. Era el vocero de los discípulos. Algunos piensan que el temperamento de Pedro era sanguíneo. Y regularmente los sanguíneos son gente muy entusiasta, pero también este tipo de temperamento tiene algunos defectos. Y al igual que todos nosotros, Pedro también tenía algunas debilidades. Era imprudente. Muchas veces reaccionaba. Primero reaccionaba y luego pensaba. Y también Pedro tenía una autoconfianza demasiado alta. En Mateo 26:33 dice, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Él estaba demasiado confiado en sí mismo y él pensaba que nunca le iba a fallar al Señor Jesús. Ahora, este hombre a quien Jesús llamó, experimentó algunas caídas. Cometió algunos errores, como todos nosotros. Y voy a decirle algunos de ellos. ¿Recuerdan cuando Jesús le reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás? Fue cuando Pedro le ofreció un consejo equivocado frente a la muerte y la resurrección de Jesús. También la Biblia menciona que la noche de la traición a Jesús se durmió, Pedro se durmió cuando debía estar orando. Pero la caída más fuerte, y que quizás fue como una marca, fue cuando él le negó. En Mateo 26:69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba sentado con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Es curioso lo que pasa aquí. Él había prometido que nunca le iba a abandonar a Jesús, pero aquí estaba maldiciendo, negando que le había conocido. Y bueno, estamos aquí no para juzgar la vida de Pedro, porque si nos examinamos, cada uno de nosotros, nuestra vida está llena de aciertos, pero también está llena de momentos de caídas, donde quizás nuestras convicciones fallaron, donde nuestra carne se levantó y experimentamos una caída. Las caídas traen consecuencias, traen dolor, traen vergüenza. La pregunta es, ¿qué hizo Jesús ante su caída? En Lucas 22, en el versículo 31, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes.
me llama la atención cuando le dice, Simón, Simón. No se olviden que Jesús ya le había cambiado de nombre. Sin embargo, aquí le dice, caña, caña. Es que la naturaleza anterior de Pedro una vez más se manifestó. Y lo primero que yo puedo ver es que Jesús conocía completamente a Pedro. La caída no le cayó de sorpresa. Jesús le conocía tanto, conocía sus aciertos, pero también conocía sus debilidades. Ahora, le dice que mira que Satanás ha pedido sacudirlos. Lo segundo que puedo ver es que detrás de la caída de Pedro no estaba solamente su naturaleza humana, carnal, sino también estaba Satanás. La Biblia dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Y Jesús le estaba diciendo que Satanás estaba detrás de su caída. Ahora, en medio de eso, Jesús le dice que él va a orar por él. Y eso me impresiona. Saber que en los momentos de caída, Jesús ora por nosotros. Pero no ora evitándonos la caída, sino la oración por nosotros va direccionada a que nuestra fe no nos falte, a que nuestra fe no nos falte. Pero lo que más me llama la atención de Jesús frente a Pedro es lo que le dice al final. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Aquí dice, cuando vuelvas a mí. Es decir, los ojos de Jesús no se quedaron congelados en la caída de Pedro. Jesús miró lo que iba a pasar luego. Jesús miró la restauración de Pedro. Jesús miraba que Pedro iba a volver a él y que iba a ayudar a otras personas. Y eso me anima mucho. Saber que en medio de nuestros fracasos, Jesús tiene una visión hacia futuro. Estaba pensando algunos fracasos que he tenido que experimentar a lo largo de mi vida. Y han sido muchos, pero solo quiero mencionar dos. Recuerdo que en una ocasión, con mi esposo, habíamos decidido ponernos un negocio. Y el sueño de mi esposo siempre fue tener un negocio propio. Habíamos pedido consejo, habíamos orado y creíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Y estábamos con mucha ilusión y entusiasmo para iniciar este nuevo proyecto. Ungimos el lugar y bueno, creíamos que Dios iba a ayudarnos y que todo iba a estar bien. Pero a lo largo de algunos meses no veíamos fruto en el negocio. Y lamentablemente, después de algunos meses, tuvimos que cerrar. Y esa sensación de haber fracasado no es sencilla. Uno piensa que tal vez no va a haber otras oportunidades, pero no es así. Hoy nosotros tenemos, después de algunos años, tenemos un negocio que Dios nos ha bendecido. Y pensando en eso, me fijé que Jesús no se quedó en la parte donde nos vio fracasar, sino que Jesús estaba mirando más adelante, porque dice la Biblia que los pensamientos de Jesús son más altos. También pensaba en algún momento que por algunas injusticias de la vida me cerraron mi red. Yo era líder de jóvenes y tenía una red y pasaron algunas cosas injustas. Y me quedé sin nada. Y no quería volver a servir en el ministerio. Y ¿sabe qué ocurrió? Volví a empezar. No fue fácil. Y hoy, gracias a Dios, tengo una red que está floreciendo. Y eso me hace pensar que en el momento que yo miraba lo que estaba ocurriendo, la mirada de Jesús no se quedaba allí, sino lo que estaba más adelante. Y eso me anima mucho
La percepción de Jesús frente a una caída o frente a un fracaso. Ahora, esa fue la primera etapa de Pedro, donde hubo aciertos, pero como acabamos de ver, también hubo errores. Cuando Pedro falla, él pensó que su historia terminó allí, que su llamado se quedó allí. Pero algo sorprendente pasa en Juan capítulo 21. Y esta parte me llena de ilusión, me llena de esperanza, y quiero leerle. Dice en el versículo 3, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Es decir, él dijo, ya no tengo lugar en el ministerio, así que regreso a ser un pescador normal. Ya no tengo un llamado para ser un pescador de hombres. Pero Jesús no pensaba eso. Me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Esta historia es hermosa porque habla de un encuentro restaurador. Y yo veo que en este encuentro restaurador pasan tres cosas. La primera me llama la atención y es que Jesús fue a buscar a Pedro. No fue Pedro quien fue a buscar a Jesús, sino que Jesús fue a buscar a Pedro a la orilla del mar. Lo segundo que me llama la atención es que Jesús no le reprendió con dureza, sino que le recibió con un rico desayuno. Y lo tercero que yo veo aquí es que le devolvió el propósito. Cuando le dice, alimenta a mis ovejas, estaba restaurando el llamado de Pedro, la razón por la cual él se había presentado desde el inicio, antes de la caída, que era usarle como un pescador de hombres. Aquí le estaba devolviendo su propósito. Y ¿sabe qué ocurrió a partir de ese encuentro restaurador? Podemos ver que Jesús
le extendió una segunda oportunidad. ¿Y cuál fue la historia de Pedro a partir de ese día? Ocurrió algo grande. Pedro se levantó mucho más fuerte que antes. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a encontrar con un Pedro lleno del Espíritu Santo. Pedro se convirtió en un gran predicador. De hecho, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice que predicó lleno del poder de Dios ante 3,000 personas. ¿Sabe también qué ocurrió con Pedro después de su caída? Pedro se convirtió en un pilar de la iglesia y dio su vida por Jesús. ¿Qué ocurrió con Pedro? Pedro aceptó una segunda oportunidad y ahí le vemos brillar. Ahora, ¿cómo recibir una segunda oportunidad? Quiero darle algunos consejos importantes. Cuando Jesús nos extiende su gracia, su amor, su misericordia, para recibir una segunda oportunidad de parte de Dios, lo primero que debemos hacer es reconocer nuestros fracasos. No sé si usted recuerda la caída del rey David. Si usted lee el Salmo 51, en este salmo David reconoce sus fracasos, su pecado, su error. No puede haber una segunda oportunidad si nosotros no admitimos nuestros errores, si no admitimos nuestros fracasos. David hace una confesión abierta en el Salmo 51. Lo segundo que debemos hacer es arrepentirnos y volver a Dios. En Lucas 22:62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí vemos que a Pedro le dolió haber fallado a Dios. Las lágrimas que él brotó fueron lágrimas de arrepentimiento. Y la verdad es que existen algunos tipos de lágrimas, de alegría, de iras, pero las lágrimas más hermosas son las lágrimas de arrepentimiento. No puede haber una restauración si no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta que abre a la restauración. Arrepentimiento es dolor profundo de haber fallado a Dios y cambio de dirección. Le pregunto, ¿ha experimentado un dolor por haber fallado? Y el arrepentimiento no solo es lágrimas, el arrepentimiento es cambios. En Isaías 55:7, en la versión TLA, dice: arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Este versículo nos muestra a un Dios de segundas oportunidades, pero a un Dios que hace una parte y que espera que nosotros hagamos la otra parte. La parte que Él hace, ¿sabe cuál es? Dice que Él está dispuesto a perdonar. Y la parte que nosotros debemos hacer es arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar y dejar nuestra mala conducta. Si nosotros persistimos en pecar, no podremos ver la restauración. Dijimos que la puerta que abre la restauración es el verdadero arrepentimiento, que implica dejar el pecado, que implica dejar esa relación tóxica, ese vicio que aparentemente está dominando mi vida, ese resentimiento que me ha llenado de amargura. Lo siguiente que debemos hacer para recibir una segunda oportunidad de Dios es aceptar su perdón y su gracia. Miren, el enemigo va a trabajar en la condenación y la culpa. En Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación
para los que estamos en Cristo Jesús, para los que actuamos no en nuestra carne, sino en el Espíritu. Por tanto, si usted se arrepintió, usted necesita recibir el perdón, la gracia que viene de Jesús. No deje que el dedo acusador del enemigo, de su conciencia, sea más grande que la sangre de Jesús. Porque no olvide, no hay pecado tan alto que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Por tanto, reciba la gracia y el perdón de Dios. Y también necesita hacer algo. Abrace el plan de Dios y su propósito. Es decir, recuerde los planes, los propósitos que Dios tenía con su vida. Y finalmente, quiero darle otro consejo. ¿Cómo usar una segunda oportunidad sabiamente? La primera es obedecer. ¿Recuerdan cuando Jonás no fue a Nínive, sino que fue en otra dirección? ¿Sabe qué hizo? Regresar e ir a Nínive, es decir, obedecer a Dios. Por tanto, si Dios le está dando una segunda oportunidad, aprenda a escuchar lo que Dios le habla, pero sobre todo aprenda a obedecer. También necesitamos evitar los errores del pasado. Aprenda de sus errores. Si nosotros no aprendemos de nuestros errores, estamos destinados a caer en lo mismo una y otra vez. Lo tercero que debemos hacer es ser agradecidos con Dios y humildes. En el libro de los Hechos, cuando Dios restaura a Pedro, no le vemos a un Pedro altivo, le vemos a un Pedro humilde, le vemos a un Pedro que aprendió las lecciones. Y por último, extienda la gracia a los demás. Es decir, esa misma paciencia, esa misma gracia, esa misma misericordia que usted recibió, extiéndale también a otras personas que quizás están pasando situaciones como las suyas. Miren, Dios sigue siendo el Dios de las segundas oportunidades. El mismo Dios que dio una segunda oportunidad a Pedro, a Jonás, a David, sigue siendo nuestro Dios. Recordaba la historia hace algunos años de un adolescente que vino a nuestra iglesia. Sus padres estaban divorciados, pero este joven nunca dejó de orar porque sus padres volvieran a estar juntos. Parecería que era imposible porque estaban divorciados. Ella se acercó, su mamá se acercó a Dios, él también, su padre no. Sin embargo, por las oraciones de un adolescente, un día su papá conoció a Jesús también. Y Dios hizo un proceso de conversión y también de restauración. Un día, nuevamente, este hombre le pidió a su ex esposa que volviera a casarse con él. ¿Y saben qué ocurrió? Este adolescente llevaba en su brazo a su mamá hacia el altar. Dios les dio una segunda oportunidad para restaurar su matrimonio. Por tanto, yo quiero animarle. No sé si usted esté pasando una caída, un fracaso. Le animo a creer que tenemos un Dios no solamente de una, sino de 2, de 3, de 4 oportunidades. Su gracia es grande. Él está allí. Él ya miró el futuro. Jesús no se quedó, no congeló la imagen de nuestro fracaso, de nuestra caída. Él sigue teniendo los mismos sueños con cada uno de nosotros. Por tanto, yo quiero orar. Si quizás en alguna área de su vida usted pensó que era el fin, hoy usted puede darse cuenta que para Dios no es el fin. Quizás es el comienzo. Y vamos a orar. Señor, yo quiero levantar a cada persona.
Todos nosotros a lo largo de nuestra vida, un día fallamos. Te fallamos en nuestra santidad. Quizás te prometimos no caer en algo y caímos. El pecado, nuestra carne se levantó y fallamos. Señor, hoy queremos reconocer nuestro pecado delante de ti, Señor. Perdón porque nuestros errores quizás fueron los que causaron un divorcio. Quizás, Señor, nuestros errores nos sacaron del ministerio o de tu voluntad perfecta. Señor, hoy admitimos nuestro pecado, admitimos los errores que hemos cometido y que nos llevaron al fracaso. Y Señor, hoy clamamos tu misericordia, clamamos tu perdón, clamamos tu gracia. Señor, hoy renunciamos a la condenación, a la culpabilidad y recibimos tu perdón. Tú eres un Dios amplio en perdonar. Tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana y hoy la recibimos. Y Señor, te damos gracias por no haber dejado de creer en nosotros, porque el plan original que tú tienes con cada uno, Señor, sigue en pie a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras caídas. Queremos darte gracias porque nunca dejaste de creer, Señor. Porque mientras nosotros pensábamos que era el fin de nuestra historia, al igual que Pedro, tú nos veías ayudando a otras personas. Gracias, Dios, porque tú eres el Dios que nos da tantas y tantas oportunidades, aun cuando no las merecemos. Te pedimos que vuelvas nuestro corazón a ti, que vuelvas nuestro corazón a tu voluntad perfecta, a la obediencia, Señor, y a creer, Dios, que todo lo que planeaste con cada uno de nosotros será hecho. Trae nuevas oportunidades en el caminar cristiano, en las familias, en las relaciones, en el área financiera, Señor, en el área ministerial. Creemos, Dios, que tú vas a darnos una nueva oportunidad. Y declaramos que al igual que Pedro, la segunda parte de nuestra historia será una historia, Señor, será una parte llena de tu poder, donde la gente sabrá que caímos, pero que tú tuviste el poder para levantarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a conectarte a nuestras reuniones en línea, los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 9:30 de la mañana. No te pierdas la oportunidad de compartir y aprender juntos. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, CDFI Barra en Facebook y en Instagram.